Francisco de Vitoria fue un teólogo jurista de una enorme originalidad en sus planteamientos y doctrinas, los cuales eran novedosos respecto a la época medieval. Por lo tanto, abre paso a nuevos métodos que ayudarán a resolver las problemáticas de una forma más práctica y original. Marca, como he dicho antes, un nivel que con anterioridad no se había alcanzado y que a partir de entonces va a servir de base y fundamento a las discusiones posteriores. Es verdad que en breve, en 6 u 8 años, ya empezamos a ver en sus mismos discípulos correcciones a algunos de los títulos legítimos que Vitoria había enunciado. O sea que, vuelvo a insistir, no se trata de que solucione las cosas, sino de que las plantee a un nivel superior, mucho más fundamentado desde un punto de vista intelectual. Es importante el pensamiento porque ofrece una visión original y sugerente, y que también es revolucionaria en lo concerniente a la tolerancia religiosa. Como él diría, la coexistencia y la tolerancia, el diálogo sobre derechos humanos, con sus correlativos deberes, que deben manifestarse principalmente en el orden del pensamiento y de la religión. A ver, hay momentos, digamos, de relación intelectual. Se genera un debate entre las dos órdenes, franciscanos y dominicos, y mandan al rey que decida qué método de evangelización es más adecuado. Y el rey, a su vez, lo manda a Salamanca, y Vitoria no solo, pero está en el grupo de teólogos que deciden cuál debe ser el procedimiento de bautismo más adecuado. Y es Las Casas el que pide que se decida eso en la metrópoli y el que envía el escrito a iniciativa suya a Carlos V. Y Carlos V el que lo envía a Salamanca, interviene Vitoria y demás. Entonces, digamos que ahí hay una relación. Hay otra relación que es con la lectura de las relecciones. Sabemos que Las Casas leyó las relecciones de Vitoria, pero hay una extraña laguna que en principio a lo único que lleva es a decir que no se conocieron personalmente, que no se vieron, pero esos son los hechos. Pero es muy extraño porque Las Casas pasó a Salamanca varias veces, a Valladolid varias veces, y en tiempos en que Vitoria estaba vivo todavía en Salamanca. ¿Cómo es posible que Las Casas no se parara a ir a Salamanca y a verlo? Es extrañísimo, pero lo cierto es que no hay ni una sola prueba de que coincidieran, de que se vieran y demás. Referente a los derechos humanos es un legado monumental que se desprende de la correlación de diversas obras suyas. Sin embargo, debemos tener en cuenta que el dominico no nos entrega un catálogo o declaraciones de los derechos humanos como los conocemos en nuestros días. Pero eso sí, podemos decir que gracias a las bases de él puso la siguiente, el análisis de estos derechos que deberían de protegerse y a estas personas. Porque una cosa es la formalidad de cómo estos han aparecido y otra, el contenido esencial que tienen, que es lo que describe con gran precisión esta doctrina vitoriana y que además también da el descubrimiento de la humanidad como base de los derechos y de las personas individual, como titular de los derechos subjetivos, inalienables, imprescriptibles y universales como hoy los conocemos. Podemos decir que la doctrina de Vitoria representa un punto de referencia importante que marcará el inicio de una línea de pensamiento a través de toda la modernidad. Además, es considerado precursor de las ideas de las Naciones Unidas y que tiene que ver, claro, con la defensa de los derechos humanos de los indígenas durante la conquista del Nuevo Mundo.
decir, hay muchos aspectos de Vitoria que son muy interesantes y que no debemos renunciar a ellos. Muchas veces parece que Vitoria solo dijo cosas acerca de América o cosas, cuando en realidad eso fue una parte muy importante de su pensamiento, pero solo una parte. Entonces, yo creo que lo suyo es leerlo y a partir de ahí, pues sacar todo lo que se pueda de ese pensamiento y también tener la conciencia de que el pensamiento del pasado no es importante por acertar, porque si le exigimos al pensamiento de hace 500 años que acierte, ¿qué hemos hecho durante los 5 siglos posteriores si ya estaba todo resuelto? Lo importante es estudiarlo y a partir de ahí, bueno, vamos a desarrollar lo que convenga, vamos a criticar lo que haya que criticar y sobre todo vamos a tener la sensación de que conocemos nuestro pasado, ¿no? Porque lo que no podemos es ir por el mundo sin ni siquiera conocer de dónde venimos, ¿no? Entonces es importante que lo leamos y lo discutamos. Porque a pesar, se habla de derechos humanos, nosotros lo tenemos a partir de nuestra Constitución del 2011, pero que sin embargo todavía hay que seguir trabajando. Hay que trabajar en cuestiones de derechos humanos y en cuestiones que muchas veces se tiene olvidado a nuestros orígenes. Entonces, hay que seguir y que actualmente es algo parecido como esta defensa de derechos humanos que venía defendiendo Francisco de Vitoria. El derecho de comunicación de Vitoria es un derecho que tiene un trasfondo metafísico que es la idea de que todos somos hermanos. Y como todos somos iguales por ser hermanos, hijos de Dios, pues no debería haber una frontera artificial que pueda separarnos o que pueda hacernos de alguna manera a unos sufrir y a otros, digamos, beneficiarse, ¿no? Fronteras que se van suavizando, hay otras que parece incluso a veces que se robustecen. Y entonces, por ahí deberíamos analizar el derecho de comunicación entendido a la manera en que lo enunció en su día Vitoria, como un derecho de libre tránsito por cualquier sitio. No podemos permitírnoslo probablemente, pero sí deberíamos buscar cauces que permitieran una mejor posibilidad, sobre todo, repito, para aquellas personas que vienen de situaciones absolutamente inaceptables, ¿no? Porque ponen en peligro su vida, ¿no? Entonces, eso debería ser objeto de análisis, ¿no? Pero debo decirlo, en su día ya Vitoria fue criticado por uno de sus discípulos predilectos, por Melchor Cano, porque el derecho de comunicación, tal y como lo enunció Vitoria, era un derecho que permitía a los españoles instalarse en América, es decir, en tierras que no eran suyas, que eran de otros pueblos. Es decir, no era tanto un derecho de emigración o de tránsito como un derecho de instalación en otro lugar, ¿no? Entonces, no. Entonces, en Vitoria, el derecho de comunicación abre unas expectativas muy grandes, pero tal y como él lo utiliza, es sumamente peligroso, porque es más bien un instrumento de colonización que un instrumento de comunicación en sentido estricto, ¿no? Entonces, hay que darle muchas vueltas a eso, tanto en Vitoria como hoy en día. Porque es muy interesante. Aquí el derecho de migración es un derecho internacional, pero que México debe de ser algo en este momento. Debe ser algo en este momento porque, para que nuestros migrantes no estén saliendo. Se dice que, ustedes han escuchado, que la mayor parte de los que iban eran la mitad o más de la mitad eran mexicanos. El gobierno tiene que hacer algo, pero que también las organizaciones internacionales se deben de preocupar por la defensa de estas personas vulnerables, ¿no? Que hoy desafortunadamente han fallecido. Y estos y más que hoy fue una tragedia, pero no vemos
¿Cuántos han muerto al cruzar en los desiertos que se dan, no? Ahora, un pequeño quiz. Les recomendamos tener a la mano pluma y papel para hacer sus anotaciones. Tendrán un tiempo aproximado de 5 segundos para pensar sus respuestas. Primera pregunta. ¿Cierto o falso? El pensamiento de Vittoria era original y revolucionario en su época. La respuesta es cierto. Siguiente pregunta. ¿Cierto o falso? Vittoria diseñó las declaraciones de derechos humanos que conocemos actualmente. La respuesta es falso. Última pregunta. ¿Cierto o falso? Las Casas leyó las reelecciones de Vittoria, pero no se conocieron personalmente. La respuesta es cierto. Les invitamos a que pongan en los comentarios su puntaje obtenido. Si quieren saber más sobre Francisco de Vitoria, visiten nuestra página.